Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Nosotros aquí deseando poder verles, como dice la palabra que muchas veces expresa San Pablo, ruego al Señor poder verles y transmitirles un don. Cuando yo leí esto por primera vez sobre el don, digo, ¿sería algún don espiritual? No, acá Pablo está hablando de regalos, transmitirles un regalo de Dios, algo que toque su alma, su corazón. Y la verdad que la palabra de Dios siempre toca nuestro corazón. Así que está bien dicho por la boca de San Pablo. Hoy lo puedo decir yo, deseo tanto verles, hermanos queridos de nuestra alma, a la iglesia de la Boca especialmente. Deseamos verles, creo que estamos más cerca que antes de que Dios nos permita tener reuniones. Quiero aclarar para toda la iglesia de la Boca, estamos anunciando a través de las células que usted se anote con su nombre y el día que puede venir a congregarse, porque anunciaron el señor Larreta, acá el gobernador de la capital, no me recuerdo qué día fue de la semana pasada, que dijo que va a preparar un protocolo porque posiblemente tengamos una apertura en este mes, en los primeros días de septiembre. Esto no quiere decir que sea, dijo que lo iba a intentar. De todas maneras, si reabren, la posibilidad sería más o menos con la tercera parte del templo, separados los bancos a 1,5 metros. Esto querría decir que nosotros podíamos tener más o menos 40 personas adentro, más o menos. Ahora, esto, entiéndase bien, querido hermano y hermana, esto no es obligatorio. Si usted es una persona que no está bien de salud, si tiene más de 70 años y no tiene mucha paz de venir, usted está en libertad de quedarse en su casa. Yo sé, a lo mejor usted más que ninguno desea reunirse, pero por cuestiones que tiene alguna otra enfermedad, alguna patología, y el médico le ha aconsejado que quede en su casa, quédese en su casa, ningún problema. Vamos a abrir el templo y los que puedan venir, podrán venir. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tal vez en el traspaso o en la comunicación ha habido algún error de interpretación. Hoy, por ejemplo, vino hoy y el domingo pasado, está viniendo gente a congregarse. Pero hasta que no llegue la autorización de la Cancillería, escúcheme bien, hasta que no venga del Ministerio de Culto, la autorización por escrito de que podemos abrir el templo, entonces si esto no llega, no tenemos reunión. Lo que estamos haciendo es prepararnos para cuando así sea, podamos organizarnos. Escúcheme bien, estamos pidiendo que usted a través de la célula nos envíe a su hermano mayor, a su líder, el día que usted puede venir y que quiere venir. A lo mejor quiere venir todos los días porque vamos a tener que hacer cultos más seguidos porque hay menos gente que puede entrar. Entonces, cuando tenemos todos los nombres, luego acá en la oficina vamos a estar trabajando y organizando cuáles serían las primeras 40 personas, cuáles serían las segundas 40 personas, cuáles serían las terceras 40 personas. Y tenemos que estar atentos a través de este medio y a través de las células para saber bien el día que usted puede venir. No sea que usted se venga hasta el templo y no puede entrar porque ya está lleno. Entonces necesitamos tener el nombre suyo, si es posible la edad, porque por ahí tenemos muchas Marías, unas que tienen 20 años, la otra que tienen 18 y la otra que tienen 60, y tenemos que saber, por lo menos, cuando usted quiere venir y cuando puede venir. Una vez que lo envía, vamos a juntar todos los nombres y vamos a confeccionar para que sea pareja la reunión. Y una vez que arrancamos ya va a ser más fácil,
porque usted ya sabe que algunos vienen el martes, otros vienen el miércoles, otros vienen el jueves, y el domingo, si es posible, haremos varias reuniones para estar todos juntos. ¿Ven? Bueno, espero que se haya entendido. Necesitamos la colaboración de todos. El domingo pasado fue hermosa la Santa Cena. Por lo general, los domingos arrancamos con un tema. En este caso, lo comenzamos el martes y hoy jueves lo vamos a terminar. Cada vez que hay Santa Cena tenemos una semana más cortita para desarrollar un tema. Pero a partir del domingo próximo vamos a arrancar con un tema que es muy probable, no sé, depende de cómo el Espíritu Santo nos vaya guiando. Es muy, pero muy interesante este tema, no solamente para nuestra iglesia, sino si hay pastores, si hay amigos, si más allá de la frontera, todo va a servir. El tema que vamos a tratar es perfeccionando nuestro crecimiento. A partir del domingo vamos a estar hablando entonces perfeccionando nuestro crecimiento. ¿Ven? Ojalá que lo tengan en cuenta. Hoy vamos a tratar de terminar el tema que comenzamos el martes, que tiene que ver con conociendo a los verdaderos cristianos. Conociendo los verdaderos cristianos. Usted dice, pero bueno, cristianos somos todos, porque somos seres humanos, somos cristianos, porque hay gente que piensa así. No. La palabra cristiano viene de Cristo. Cristiano quiere decir Cristo pequeño. Es decir, que un cristiano es una persona que tiene a Cristo. No porque sea un ser humano es cristiano. Cuando yo recién me convertí, allá con mis nuevos 17 años, me convertí, y para las personas que están nuevas no es que me transformé en superhombre, no, usamos la palabra conversión, que quiere decir volverse. Cuando yo conocí al Evangelio y comencé a caminar en el camino cristiano, con Cristo en el corazón y conforme al Evangelio, me atraían las personas que tenían dones y ministerios sobresalientes, y si tenía talentos, los que tocaban música, los que cantaban. Yo estaba anonadado viendo tantas cosas hermosas en la iglesia. Pero más o menos al mes o a los 2 meses que me convertí, hacía muy pocos días que yo estaba congregándome, y en ese primer amor de conocer las cosas del Señor, nuestro pastor en aquella oportunidad, me convertí en la provincia de Buenos Aires, nuestro pastor invitó a un joven que venía predicando por las provincias, yo creo que era de otro país, pero estaba en Argentina. Él escuchó algunos testimonios del ministerio de este hermano. Decimos joven, tendría, no sé, 25, 28 años, y lo invitó a predicar a nuestra iglesia. Y recuerdo como si fuera hoy, yo quedé impactadísimo, estaba con ese amor. Un joven que hablara así, tan hermoso, nos trajo un mensaje muy especialmente para la juventud, de cómo vencer las tentaciones, cómo vencer la tentación. Y bueno, evidentemente, aparte del mensaje tremendo que predicó y las cosas que enseñó, cuando él comenzó a orar, hubo señales, hubo milagros. Yo quería, le digo la verdad, en ese momento yo quería ser como ese joven. Me inspiró, me animó, y más, el mensaje decía que los cristianos podíamos vencer la tentación, y tocó
a Sansón y Dalila en el Antiguo Testamento de la Palabra de Dios. Lo tocó como ejemplo. Y bueno, qué joven, a veces adultos y aún ancianos, no son tentados con el sexo opuesto. Los que han leído la Biblia saben el tema de Sansón y Dalila. Hasta enseñó un coro, mire, que me quedó el coro del coro. El coro decía: cuidado Sansón, Dalila te quiere engañar. Mire, me acuerdo como si fuera hoy, porque me impactó. Y lo repetía al coro: cuidado Sansón, Dalila te quiere engañar. Bueno, pasó mucho tiempo para que me olvidara realmente de ese joven. Pero, aunque yo estaba y otros estaban enloquecidos con el ministerio de este joven, a los 20 o 30 días siguientes, él siguió haciendo una gira por nuestro país y llegando por la zona de Hurlingham, por ahí aquí en el Gran Buenos Aires, predicando en un lugar que habían invitado gente nueva, una jovencita que practicaba la prostitución, estuvo en la reunión, se acercó, lo tentó, se lo llevó y nunca más se supo, se fue a vivir con ella. Este que cantaba: cuidado Sansón, Dalila te puede engañar. Apenas apareció una Dalila, se la llevó. Bueno, a mí me causó un impacto muy fuerte porque yo estaba tan contento con la vida de ese joven. No lo podía, cuando me llegó la noticia, yo no lo podía creer, no lo podía digerir a lo que me estaban diciendo. Ahora, a partir de ahí, yo comencé a mirar de otra manera a las personas, porque hay un dicho en nuestro medio natural, en nuestro mundo, que dice que algunos cuando se queman con leche, después ven la vaca y lloran, ¿no? Usted lo debe saber. Y a partir de allí, yo comencé a mirar a las personas y ya, aunque me seguían atrayendo los talentos, los dones, las cosas que tenía de Dios cada persona cuando hablaba, cuando ministraba. Y un día, estudiando y leyendo, encontré a un filósofo, Arthur Schopenhauer, que dijo algo que me hizo ir a la Biblia y encontré que lo que decía este filósofo tenía que ver, seguramente leyó la Biblia este hombre, pero este hombre dijo que el hombre no vale por lo que tiene o por lo que representa, sino por lo que es. Escuche bien. Esto lo dijo Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. El hombre no vale por lo que tiene, no vale por lo que representa, sino que vale por lo que es. La Biblia dice, por la boca de Jesús: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, como dijimos el martes pasado. El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Para ir un poco más a lo profundo del espíritu, vamos a arrancar por algo bien conocido hasta que lleguemos allí. En Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Va a tener que usar un lápiz y un papel porque le voy a dar algunos textos que después usted los va a poder leer en casa. Si no, se nos va muy largo el mensaje y no podemos usar tanto tiempo. Así que tenga allí preparado un lápiz y papel porque en algún momento le voy a dar textos, no los voy a leer,
para que usted, es como un deber, mire, en casa después usted puede ir buscando estos textos y aprendiendo un poco más. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, es un texto muy conocido, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Está muy claro. Esta es la Biblia tomada del original. Varón y hembra los creó. No eran dos hombres, no eran dos mujeres, era un hombre y una mujer. Así como los animalitos, varón y hembra. Pero la diferencia con los animalitos, con las aves, con los peces, la diferencia es que el hombre y la mujer fue creado y fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que Dios no tiene cuerpo, no tiene un cuerpo físico, de hueso, carne, salvo Jesucristo cuando vino a esta tierra y tomó forma de hombre, pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, el cual nos hizo a su semejanza y a su imagen, no tiene cuerpo de carne, porque la Biblia dice que Él es espíritu. Ahora, ¿cómo entonces el hombre es a imagen y semejanza de Dios? En espíritu, porque dice la palabra de Dios que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Somos a semejanza de Dios en el espíritu. El hombre es un espíritu que tiene un alma y usa un cuerpo. El alma, que la mayoría de los teólogos dicen que es la mente es lo que nos comunica con el hombre, y también nos da inteligencia natural para comunicarnos con Dios a través del espíritu. El alma nos comunica con las cosas de este mundo y el espíritu nos comunica con Dios. Y el cuerpo simplemente es la casita donde viajamos por este mundo en este tiempo. Ahora, los mismos atributos de la personalidad que están en Dios, en el Dios Espíritu, porque aunque ese Espíritu, nuestro Dios, es una persona espiritual, y los atributos de una persona son sentimientos, inteligencia y voluntad. Estos tres atributos están en el hombre y en la mujer, porque en eso nos asemejamos a Dios. Por lo tanto, el hombre y la mujer es a imagen de Dios en lo mental, en lo moral y en lo social. El hombre tiene mente, así como Dios piensa. Tiene una moral, tiene un espíritu, una moral, y es social, es comunicativo, no es introvertido, sino extrovertido, es social. Esto significa que somos diferentes a todas las demás criaturas que Dios creó, a las bestias, a las aves, a los peces, aún hasta los ángeles. Los ángeles no son la imagen de Dios, pero el hombre sí. Y tenemos capacidad para relacionarnos con Dios de una manera que las demás criaturas no lo pueden hacer. Y también tenemos, mire, qué tremendo, quizá usted lo vive en lo natural, pero esto es porque somos a semejanza de Dios, tenemos comunicación con Él, o podemos comunicarnos con Él, y podemos comunicarnos con los semejantes, naturales, con las criaturas. Así que tenemos comunión con lo natural y con lo espiritual.
significa que tenemos capacidad moral de conocer el bien y el mal y también de decidir. Tenemos dignidad, que esto tiene que ver con la decisión. El comportamiento de nosotros con respecto a nosotros mismos y con el prójimo. Tenemos responsabilidad, porque el ser humano es el único que tiene libre albedrío y esto nos hace responsables. La libertad no es para que tomemos libertinaje, sino para que seamos responsables. Ahora, el que un día dijo que descendíamos del mono, yo no vi en los monos estas cualidades, que tengan comunión con Dios, que tengan comunión con los semejantes, que hablen, que tengan moral, y menos que tenga cola. Todavía no vi un hombre con colita. Me parece que el que dijo que descendíamos del mono después inventó a Tarzán, que fue el hombre que, según las historietas, que lo criaron los monos. Todas estas locuras de algunas personas que quieren negar a Dios, y cuando quieren negar a Dios se vuelven torpes y lo único que hacen es un lío bárbaro y terminan confundidos ellos mismos y confunden a los que los escuchan. Ahora, toda esta imagen y semejanza de Dios está en el espíritu del hombre. Pero cuando Adán y Eva, y escúcheme bien porque acá nos vamos a ir acercando a lo que yo quiero decirles de cómo conocer al cristiano verdadero. Cuando Adán y Eva se rebelaron con Dios o contra Dios, la relación que tenía el hombre en el espíritu con su Dios espíritu se rompió. El hombre fue separado de Dios, no porque Dios lo echó, sino que el hombre decidió y la mujer decidió separarse. Se escondieron de Dios, Dios los buscó y cuando los encontró, estaban ahí escondidos. Ninguno de ellos, ustedes saben la charla que tuvo Dios con ellos, ninguno de ellos se arrepintió. Más bien se echaron la culpa uno al otro y terminó la culpa en la serpiente. Y Dios se dio cuenta que en el hombre y en la mujer no había arrepentimiento. Querían rebelarse y se fueron echados del paraíso. Porque imagínese un inconverso, una persona separada de Dios, viviendo en el paraíso. Si el paraíso fue creado para los santos y para las santas, que obedecen y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, no querés vivir en comunión con Dios, para vos no es el paraíso. Sácatelo de la cabeza. Tendrás que vivir en otro lado. Conclusión de esta ruptura que hubo entre el hombre y Dios, la capacidad moral que estaba en el hombre, la dignidad que estaba en el hombre y en la mujer, el libre albedrío que estaba en el hombre y la mujer, se distorsionó. No es que Dios le quitó esto, pero esto era manejable cuando el hombre y la mujer tenían comunión con Dios. Cuando esa relación se rompió, el hombre y la mujer se distorsionó en sus capacidades de semejanza a Dios. El hombre que vemos hoy, la mujer que vemos hoy caminando por el mundo, separado de Dios, no es el hombre y la mujer que Dios creó. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, ese no es el hombre y la mujer que Dios creó. Que quede bien en claro. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios envió a Jesucristo para hacer un puente, para darle la posibilidad al hombre a que vuelva a la relación con su Dios. Jesucristo vino para restablecer la relación del hombre con Dios. Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice la Biblia que cuando Él se levantó de los muertos y se presentó ante Dios allí en el cielo, Dios el Padre aceptó el sacrificio que hizo su Hijo
Y cuando Jesús oró al Padre diciendo, quiero que todos los que crean en mí estén donde yo estoy, también lo aceptó el Padre. Ahora, el problema es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer siguen teniendo libre albedrío. Y ellos escogen dónde van a seguir viviendo, dónde van a estar. Entonces, el Padre aceptó lo que Cristo hizo. Y el hombre, la gran mayoría de los hombres y las mujeres, no aceptaron a Jesús. Eligieron seguir en rebelión con Dios y hacer lo que mejor se le venga la gana. Ahora, hermanos queridos, esto no es culpa de Dios de que el hombre termine en el infierno. Usted se da cuenta que Dios hizo todo el esfuerzo, pero el hombre no lo aceptó. Cuando las personas aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo, Dios Espíritu, vuelve a entrar en el espíritu del hombre y en la mujer, en el espíritu de la mujer o del hombre. Nuestro espíritu, entonces, comienza a tener lo que la Biblia dice, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Recién cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, el hombre y la mujer comienza a tener, comienza a verse, comienza a manifestarse a través de esa persona los frutos del Espíritu Santo. Y allí que Jesús dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. No le crean a todo espíritu que habla, porque el que habla no es el cuerpo. La persona que habla es el espíritu y el alma que está siendo usada para comunicarse. Mire, busque en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, yo lo voy a buscar así, más o menos. Si usted tiene la Biblia, me está siguiendo, va a tardar más o menos como yo, ¿no? Gálatas, Nuevo Testamento, libro de Gálatas, que está después de Corintios. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Se lo leo rapidito, dice, mas el fruto, es uno el fruto, más él, si no diría más los, como yo recién dije, me equivoqué, los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y dentro del amor vienen todos los demás. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y podemos seguir la lista, ¿eh? Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No hay ley que pueda condenar. ¿Quién puede condenar al amor, que es el amor santo de Dios? Al gozo. ¿Hay alguien que puede ser condenado por tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Aún la ley de Dios no condena esto, porque esto es el fruto del Espíritu Santo. Si leemos los versículos 19 al 21, que no lo vamos a leer, ahí en el mismo capítulo, pero el versículo 19 y 21, un poquito más arriba, está mostrando los frutos de la carne, las acciones de la carne. Usted dice, ¿de la carne qué? ¿De la carnicería? No. Cuando el alma hace la voluntad de lo que le pide el cuerpo y de los pensamientos naturales, sin tener el conocimiento y la relación con el Espíritu de Dios,
hacen toda la lista que está ahí arriba. Esto está en el versículo 19 de adelante, que dice, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, interminable. Eso es la reacción de una persona que no tiene vida en el Espíritu. Por eso nosotros conocemos a las personas, no de acuerdo a la apariencia, sino a la manifestación del Espíritu que hay en ellos. Si en esas personas hay manifestaciones que son adúlteros o fornicarios, o que están practicando idolatría, hechicería, que no tienen paz, que son peleadores, que están siempre en pleito, que tienen celos, iras, contiendas, que son herejes para hablar con respecto a Dios, envidias, homicidios, borrachera, todo lo que muestra ahí. Eso quiere decir que en el espíritu de esa persona no está Dios. Ese espíritu está muerto. Y que esa alma que está hablando, esa persona, el alma de esa persona, está hablando por los apetitos solamente de la carne. Y va a estar comentando y compartiendo lo que hace, lo que piensa. Pero, si usted habla con otra persona que mientras habla está manifestando y hablando del amor de Dios, de la paz, de la fe en Dios, usted se va a dar cuenta que en esa persona, en ese espíritu, está viviendo el Espíritu Santo. Por eso dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, conocemos a las personas, entonces a partir de acá, de cómo hablan, cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan, en qué creen. Esto nos dice si su espíritu tiene relación con Dios o no. No sé si me explico. Toda persona que se acerca a nosotros tenemos el derecho de examinarlo a la luz de la palabra. Mire, en el mismo libro de Gálatas, pero ahora vamos para atrás al capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, si aún nosotros, los apóstoles, se está incluyendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, está predicando otro evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Si las buenas noticias que está diciendo el pastor o el apóstol, lo que sea, si la buena noticia que está diciendo no tiene nada que ver con la buena noticia de la palabra de Dios, sino que está contando otra buena noticia, vas a saber cuál. Dice, más aún, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, apartado de Dios. Como antes hemos dicho, dice, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis, como el que habéis recibido, sea maldito. No sea aceptado por parte de la iglesia. Esto es lo que hablan, lo que expresan. Pero hay varias maneras de ver los frutos del Espíritu en una persona. La primera, a ver, acá le voy a dar unos 4 o 5 textos bíblicos para que usted los anote y no lo vamos a leer. Solamente le doy una referencia de lo que está diciendo el texto. Primero, cómo piensa y cómo habla. Repito, cómo piensa o cómo habla la persona. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Esto es, repito, cómo piensa y cómo habla la persona. Primera de Juan 4, 2. Segundo,
si nos escucha a nosotros o no nos escucha. Porque hay gente que nos escucha y otro que no nos quiere oír. Si nos escucha al hablar de Cristo o no nos escucha al hablar de Cristo y de su reino, por supuesto. Primera de Juan 4:6. Los que son de Dios nos escuchan, los que no son de Dios no nos escuchan. Primera de Juan 4:6. Tercero, ¿cómo se comporta en su vida diaria? ¿Cómo anda? ¿Con quién comparte? ¿Dónde pasa su tiempo? ¿Quiénes son sus amigos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Repito, ¿cómo se comporta en su vida diaria? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Cuarto y último, porque si no le lleno de texto. ¿Qué fruto está teniendo su vida? ¿Qué fruto está teniendo su vida? Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Qué fruto tiene su vida? San Juan 15, 16. Si usted se fija, hemos tocado un solo apóstol. Porque el apóstol Juan, de todos los apóstoles, es el que vio la parte espiritual de Jesús. Por eso, de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman que son paralelos. Todos explicaron algo similar. Pero el de Juan es diferente. Porque Juan es el único que habla la parte espiritual de Jesús. Ahora, ¿cuál es el fruto de un creyente entonces? Otro creyente. ¿Cómo se sabe si una persona es creyente? Y porque ya tiene 2 o 3 hijitos espirituales, el fruto es que engendró otro creyente. Antítesis a esto, ¿cuál es el fruto de un inconverso? Otros inconversos. Un inconverso, un fumador, un fornicario, un adúltero, un ladrón, un mal hablado. ¿Cómo van a ser los que lo siguen? Exactamente igual que él. El fruto de un inconverso son más inconversos. Y el fruto de un cristiano es otro cristiano. En San Mateo capítulo 7, versículo 15, hay un semáforo en rojo ahí que prende la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Los profetas son los predicadores de hoy. Los profetas del Antiguo Testamento son los predicadores de hoy. Guardaos de los falsos profetas que vienen con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Está mostrando de que no nos tenemos que fijar en las apariencias como yo me fijé en un principio cuando recién me convertí. Me enamoraba de las personas, de cómo hablaban, de lo que decían, cómo cantaban. ¡Qué hermoso! Claro, el amor de Dios estaba en mi corazón, lo que decían era verdad, pero lo que vivían, lo que practicaban era otra cosa. Cuidado aún de los predicadores que parecen ser ovejas de afuera y por dentro son lobos rapaces. La palabra de Dios nos revela esto. Todo lo tenemos que mirar gracias a Dios, que Dios nos permitió tener la palabra escrita. Imagínese que todo hubiera sido por tradición y no haya nada escrito. Hoy tendríamos un lío porque cualquiera diría que tiene la verdad, pero esta palabra es única. Aunque ahora algunos están fabricando Biblias muy especiales para los pecadores, las hacen, Biblias apócrifas, que no tienen nada que ver con los originales inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios verdadera,
consígase una buena Biblia. Nos guía, nos revela y no nos deja que nos engañen. Porque la palabra de Dios es la palabra que salió del corazón de Dios. Gracias al Señor. Y el Espíritu Santo, hermanos, que está dentro de nosotros, revela a nuestras conciencias, como dice Pablo. Pablo dice que el Espíritu Santo da conciencia, o me habla a mi conciencia, y me da a entender que soy hijo de Dios. ¿Cómo sabe usted que es un hijo y una hija de Dios? Quizás no tiene las palabras para explicarlo, pero usted sabe que es. Y no tiene duda, porque usted sabe cómo era antes y cómo es ahora. Y los que lo conocen saben que usted cambió, pero no cambió porque se volvió más bonito. Cambió porque el que entró dentro de nosotros, el que vive en nuestro espíritu, nos ha hecho diferentes. La palabra nos guía de afuera, nos llena, nos viene al alma, a la mente, pero el espíritu nos guía de adentro. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces usted estuvo hablando con una persona y parecía que estaba todo bien, pero ahí dentro de su corazón había un choque? Había algo dentro suyo que no le daba paz, no le daba confianza de seguir confiando o creyendo en esas palabras, en esa persona. Y tal vez usted pensó que era algo suyo y lo compartió con alguien y justo lo compartió con gente que no conoce a Dios. Y esa persona dice, no, son cosas que a vos te pareces, soy una persona excelente. Y usted se esforzó para tener buena relación con esa persona, pero siguió teniendo ese rechazo dentro de usted. Es que no lo rechazaba usted, lo rechaza el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da conciencia, nos comunica nuestra conciencia. La conciencia en nosotros es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso sería la Suprema Corte de Justicia de nuestra vida, nuestra conciencia. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y tenemos esa conciencia desarrollada por el Espíritu de Dios, nosotros podemos discernir en nuestro interior el bien y el mal a través del Espíritu Santo. Esto es la nueva vida en Cristo que está dentro de nosotros y que tenemos que aprender a escuchar esa voz cuando Dios está hablando por el Espíritu a nuestra conciencia. Gracias al Señor que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces cuando usted siente eso, usted va a ver que lo que usted siente está escrito acá. Cuando usted siente, por ejemplo, tiene ganas de enojarse por algo que le está pasando con alguien y de enfrentarlo y de cantarle las cuatro frescas, pero ahí adentro suyo hay algo que lo pone incómodo, que le dice, no hagas eso, perdónalo. Y usted sigue con ganas y lucha. Hay una contraposición dentro suyo. Algo ahora, porque es cristiano, que le dice, no reacciones así. Ahora, cuando va a la Biblia, por eso hay que leer la palabra. Usted va a encontrar que dice, bendecid y no maldigáis, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen. Quiere decir que la primera voz de que usted tenga paz es la voz del Espíritu. La otra que parece tan fuerte es la voz de la carne. ¿Cuál va a escuchar? Por sus frutos los conoceréis. Muchísimas veces, como humanos, vamos a tener deseo de hacer justicia. Pero cuando uno va a la Biblia y comienza a sentir en su espíritu que la justicia la tenemos que poner en las manos de Dios, vamos a encontrar textos como que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Pero no porque vamos a hacer justicia por mano propia. No. El Señor dice, mío es el juicio, yo pagaré. Y les puedo asegurar que después de tantos años de caminar con el Señor, cuánta gente ha querido hacernos daño, a mí, a mi familia. No nos defendimos. Dejamos que el Señor hiciera justicia. Y les digo, hubiera sido mejor para ellos que la justicia la hubiéramos hecho nosotros. Porque cuando el Señor hizo justicia, fue tremendo el trato que tuvieron de parte de Dios. El Señor dice, ay de aquellos que son de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Mejor sería que se atara una soga al cuello y se arrojara en la mar. Vamos a conocer los verdaderos cristianos por cómo hablan, cómo actúan, cómo tienen el Espíritu Santo adentro para que les haya habilitado su conciencia para saber discernir y tomar decisiones del bien y el mal. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Muy especialmente, como yo no sé quién está del otro lado de cámara, porque no sé quién me está viendo en su televisor, en su iPad o en su tablet, o tal vez a través de su teléfono celular que tiene internet. No sé quién me está viendo y oyendo, pero si usted quiere cambiar, comenzar una vida nueva con Cristo, dejar que el Espíritu Santo le guíe, si usted quiere tener esta experiencia de que el Señor tenga comunión con usted y usted relación con Él, tiene que recibir a Cristo. Porque si usted abre su corazón, Él entrará. Solamente espera que usted tome la decisión, porque le ha dado libre albedrío. Así que le invito a que ore conmigo si usted está por primera vez mirando. Hablemos con el Dios que está en el trono. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti. Queremos pedirte perdón por nuestras actitudes, nuestras reacciones, simplemente por nuestra ignorancia. Señor, perdóname. Ahora que tengo un poquito de luz, yo te pido que permitas que Jesucristo entre en mi corazón. Yo quiero que sea mi Salvador. Lo recibo con todo mi corazón. Y te pido a ti, Padre eterno, que me recibas en tu reino para poder caminar contigo todos los días y hasta la eternidad. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, dándote las muchas gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Cómprese una Biblia, buena Biblia, y lea los evangelios y allí encontrará a Jesús. Y ore al Padre que está en secreto. Todos los días busque un lugar a solas, hable con Dios, como habla con su vecino, hable con Dios. Y Dios le escuchará y le recompensará. Y al pueblo de Dios que me está escuchando, a los pastores, a los amigos, en estos últimos tiempos que nos toca vivir aquí sobre la tierra, más que nunca tenemos que discernir quiénes son los verdaderos cristianos. Nosotros sabemos por técnicas ya, por teoría, lo que dice la Biblia, que por su fruto los conoceréis, pero tenemos que aprender a mirar y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu en nuestras conciencias, que estén de acuerdo a la palabra. Oro para que nadie le perturbe y nadie le quite la fe en la cual usted ha creído y ha depositado toda su confianza, que nadie le pueda sacar del camino santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por tus hijos, por tus hijas, en el nombre de Cristo, bendícele, Señor. Si están en luchas, en pruebas, rompe las cadenas
para que ellos sean libres por el poder de tu Espíritu. Y oh Dios, sobre todas las cosas, darnos discernimiento espiritual para que tus hijos puedan aún conocer a los verdaderos cristianos. Porque a veces, Señor, guiados por nuestros sentimientos, creemos que nuestros hijos o nuestros familiares son cristianos y no lo son. Ayúdanos a discernir quiénes son los verdaderos, porque sabemos que es con los verdaderos que vamos a compartir el cielo. Te pido por cada uno de ellos, Señor, donde se encuentren, sean pastores, sean, Señor, creyentes, sean discípulos, sean maestros, que cada uno reciba el poder, la sabiduría y el discernimiento para saber cuáles son los verdaderos cristianos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, recuerde que vamos a estar hablando a partir del domingo que viene de perfeccionando nuestro crecimiento. Mire, estábamos hablando de que Dios toca nuestras conciencias, nos ayuda a crecer en la conciencia para discernir el bien y el mal. Bueno, vamos a perfeccionar nuestro conocimiento. Les espero el domingo. Dios les bendiga mucho.